Ya, y oficialmente sean bienvenidos a este curso de introducción a la relatividad general. Em, en este año tan interesante, para decirlo de alguna manera, de 2021. Y vamos a... la primera cosa que quiero hacer es hacerle una advertencia. Eh, este es un curso de introducción. ¿Ya? Así es que después de este curso, lo que yo espero es que ustedes sean capaces de entender los fundamentos de la relatividad general y puedan analizar ciertas situaciones relativamente simples. Evidentemente no van a salir especialistas en relatividad general, ¿no? Los que quieran ser especialistas en relatividad general después podrán tomar cursos más avanzados si es que deciden hacer un posgrado en el, en el tema. Pero este es un curso que les va a dar una visión amplia y yo creo que suficientemente profunda para el nivel de pregrado de dicho tema. Entonces, sin hacer más dilaciones, les voy a contar de qué va a tratar más o menos el curso. Lo primero que vamos a hacer, y lo vamos a empezar hoy día, es a estudiar relatividad especial. Yo sé que ustedes estudiaron relatividad especial en física 140 o en el curso de física moderna, pero aquí lo vamos a ver con un poquito más profundidad. De hecho, nos vamos a dedicar un par de semanas a ver relatividad especial. Y lo vamos a hacer usando el formalismo de tensores y cuadrivectores. En este capítulo, además de aprender la física, vamos a aprender a trabajar con tensores. Así es que es muy importante este capítulo. El, Luego vamos a comenzar a pensar en la gravitación en sí. Y lo primero que vamos a discutir es el muy importante principio de equivalencia. El principio de equivalencia fue la idea genial de Einstein que le permitió o lo convenció de que había que formular la teoría de la gravitación en términos geométricos. Y luego nos vamos a dedicar a estudiar un poquito de geometría diferencial. De hecho, el capítulo se llama Nociones elementales de geometría diferencial. Aquí los matemáticos van a tener que tener un poco de paciencia conmigo porque no voy a ser estrictamente formal, voy a tratar de hacer las cosas tratando de combinar un poco de rigor y arte e intuición, ¿no? Recordando que este es un curso de física y no de matemática, pero aquí vamos a tener que aprender cositas geométricas bastante básicas. Los matemáticos que en algún momento piensen que estoy siendo demasiado intuitivo y muy poco riguroso, por favor pueden hacer todos los comentarios que crean pertinentes. ¿Okay? Luego de que sepamos lo esencial de geometría diferencial, vamos a construir las ecuaciones de Einstein para la gravitación. Las ecuaciones de Einstein se postulan en realidad. Entonces lo que vamos a hacer es crear toda una serie de argumentos que nos lleven a, a postular naturalmente cuáles son las ecuaciones de Einstein. Y luego que tengamos las ecuaciones de Einstein, vamos a encontrar soluciones a esas ecuaciones. Y la primera va a ser la solución de Schwarzschild, que es muy importante porque es la que describe eh, cosas como el sistema solar, pero también describe la primera solución conocida de agujero negro. Y vamos a aprender muchísimo de agujeros negros, vamos a entender exactamente qué son, cómo funcionan, vamos a ver algunos de sus misterios, vamos a ver algunos agujeros blancos también, algún agujero blanco en cuestión.
Luego de eso vamos a ver un poco de cosmología, las soluciones cosmológicas de relatividad general. Y vamos eh, a entender qué es la expansión del universo, por qué decimos que el universo está en expansión, cómo se modela el universo dentro de relatividad general, y vamos finalmente a entender cómo se determina la edad del universo. Y finalmente vamos a terminar con un capítulo cortito que voy a ver si consigo ampliar un poco este semestre, acerca de ondas gravitacionales. Vamos a entender qué son las ondas gravitacionales, cómo surgen de las ecuaciones de Einstein, y vamos a ver algunas de sus propiedades. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Entonces vamos a comenzar nuestro estudio, comenzando por la relatividad especial. Pero primero quiero contarles, y ese va a ser el objetivo de hoy día, creo yo, por qué es necesario construir una teoría de la relatividad, en este caso la relatividad especial y luego la relatividad general. Bueno, todo surge con la teoría electromagnética, ¿no? Y es por eso que hipotéticamente coloqué eh, los cursos de electromagnetismo como requisitos para este curso. Pero bueno, se puede vivir sin ello. Eh, un hecho fundamental cuyas consecuencias son difíciles de describir completamente en la historia de la física fue el establecimiento de la teoría de Maxwell para el electromagnetismo. Maxwell estableció estas cuatro ecuaciones. Por alguna razón no se ve el mouse cuando lo muevo, en fin. Maxwell estableció estas cuatro ecuaciones para describir el campo eléctrico y el campo magnético. Yo voy a pensar, voy a suponer que ustedes todos conocen las ecuaciones de Maxwell. Todos ustedes hicieron al menos física 120, y en física 120 ustedes deben terminar viendo las ecuaciones de Maxwell. Entonces, en principio, todos las conocen. Esta es la versión diferencial de las ecuaciones de Maxwell en todo caso. Y estas ecuaciones son muy interesantes porque en realidad nos dice cómo las cargas eléctricas, aquí está la densidad de carga eléctrica, y la densidad de corriente eléctrica, son fuentes de los campos eléctricos y magnéticos, y cómo los campos eléctricos y magnéticos se relacionan entre ellos. Ese es el significado de estas ecuaciones. Y vamos a ver dentro de poco rato, a pesar que ustedes ya lo saben, que estas ecuaciones son súper cachilupi porque predicen fenómenos nuevos, fenómenos que no se conocían antes de la teoría de Maxwell. En particular, predicen la existencia de ondas electromagnéticas. Y estas ondas electromagnéticas ocurre que viajan a la velocidad de la luz, a la misma velocidad de la luz, que va a resultar ser esta constante C, ¿no? Que aquí es una constante puramente eléctrica, aunque tiene dimensión de velocidades. Y eso va a hacer entonces que la teoría de Maxwell unifique la electricidad, el magnetismo y la óptica, con consecuencias tecnológicas hasta el día de hoy. Pero por otro lado, estas las cuatro ecuaciones de Maxwell, no completan la teoría electromagnética. Para que la teoría electromagnética esté completa,
es necesaria la introducción de una ley de fuerza, que es la fuerza de Lorentz. Esta fuerza, esta ley de fuerza, lo que me dice es cómo una carga puntual, se mueve en la presencia de campos eléctricos y campos magnéticos. Y la gracia de la, la fuerza de Lorentz es que es lo que me hace contacto entre las ecuaciones de Maxwell y la mecánica. ¿Por qué la mecánica? Bueno, porque aquí aparece la fuerza. Y aquí en esta fuerza yo podría usar la segunda ley de Newton. Yo podría colocar dp en dt, la derivada del momentum con respecto al tiempo. O si ustedes quieren, m por a, ¿no? Lo que quieran, ¿no? Pero esta es la ecuación que vincula a la mecánica con el electromagnetismo. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Sí? ¿por qué la ley de Gauss aparece con un 4pi y no Ah, con el ya, epsilon sub 0 de siempre? ya, esa es la pregunta del conocedor, digamos. Ya, está bien. Lo que pasa es que yo aquí no escribí las ecuaciones de Maxwell en el sistema internacional, porque el sistema internacional es horrible, es ugly, ugly, ugly. ¿No? ¿Eh? Es disgusting incluso. ¿Eh? Eh, Justamente porque aparecen esos epsilon cero y esos mu cero, esas cosas raras, digamos. Aquí yo escribí las ecuaciones de Maxwell en el sistema CGS, donde la constante proporcionalidad aquí es un 4pi y donde aparece la velocidad de la luz aquí, que en el sistema internacional no aparece, y aparece la velocidad de la luz aquí y aquí. En el sistema internacional aquí debería aparecer un mu sub 0. Perdón, no estoy indicando. Aparece la velocidad de la luz ahí y aparece la velocidad aquí. En el sistema internacional aquí no debería aparecer nada, la constante debería ser -1, y aquí en el sistema internacional debería aparecer un mu 0. Pero a mí me gusta el sistema CGS para escribir las ecuaciones de Maxwell, porque hace explícito el aparecimiento de la velocidad de la luz en esto, en las ecuaciones. Esa es la diferencia. De hecho, yo aquí en la nota de página debo decir algo. Claro. Aquí escribimos aquí las ecuaciones de Maxwell en unidades gaussianas simplemente por placer estético del autor, mío. Las unidades gaussianas tienen la ventaja de que los campos E y B tienen las mismas unidades, lo que enfatiza el carácter unificador de la teoría. Esa es la razón. Profesor, una ¿Sí? consulta. ¿Es porque tampoco cambia de medio? Bueno, efectivamente estoy pensando que el medio es el vacío aquí. No estoy, no estoy en un medio material. Sí, tienes razón. ¿Algo más? ¿No? Ok. El problema está en que a pesar de que esta ecuación, la ecuación de la ley de fuerza, ¿no? La fuerza de Lorentz, me vincula la electrodinámica con la mecánica, vamos a ver que eso nos provoca problemas. Y la razón de esos problemas es que la electrodinámica y la mecánica de Newton tienen estructuras matemáticas subyacentes muy diferentes. Y esa va a ser la raíz de todo el problema. Entonces, para ver eso, vamos a analizar un caso que ustedes seguramente estudiaron en 140, que nos va a llevar a la relatividad de Galileo. Consideren esta figura. En esta figura tenemos
dos sistemas de referencia inerciales. Sistema de referencia inerciales quiere decir que en esos sistemas de referencia vale la primera ley de Newton. De hecho, ese es el papel de la primera ley de Newton, definir cuáles son los sistemas de referencia inerciales. Y vamos a considerar dos sistemas de referencia inerciales, entonces uno llamado S y otro S'. S' se está moviendo con velocidad v con respecto a S. Y también tenemos aquí una pelotita verde. Esa pelotita verde ahí. Y esa pelotita verde está en reposo con respecto a S'. Entonces vamos a considerar las posiciones. Bueno, la posición con respecto a S' es constante y la vamos a llamar X. Mientras que la posición de la bolita verde con respecto a S' varía. Varía porque S' se está moviendo. Ya esa posición la vamos a llamar X'. Y no es muy difícil darse cuenta que X' satisface esta relación. X' es igual a X menos V por T. Ahora podemos generalizar esta ecuación, esta relación, haciendo uso de una suposición que hizo Newton cuando construyó su mecánica. Newton supuso que el tiempo transcurre uniformemente para todos los observadores. Es decir, que S' y S miden exactamente el mismo tiempo. Sus relojes marchan siempre de la misma manera. Entonces, con esa suposición, podemos generalizar esta relación de aquí en estas dos ecuaciones. Que las distancias medidas en el sistema prima y en un tiempo t' es igual a la distancia o a la posición medida por el sistema S menos la velocidad relativa entre los dos sistemas veces el tiempo, y que el tiempo en los dos sistemas de referencia es el mismo. Estas ecuaciones de aquí, donde V es constante, estas ecuaciones de aquí son llamadas las transformaciones de Galileo. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? No, profe, ninguna. ¿No? Estamos claros. Esto todo es física 140 hasta el momento. Ya. Ahora, como el tiempo es igual para los dos observadores, o sea, el tiempo es igual en ambos lados de esta ecuación, yo puedo hacer algo súper cachilupi. Puedo derivar esta ecuación con respecto al tiempo. Y cuando yo derivo con respecto al tiempo, me va a quedar aquí la derivada de la posición medida en S' con respecto al tiempo. Eso me va a dar la velocidad medida en S'. Y eso va a ser igual a la derivada de este R con respecto al tiempo. Eso va a ser la velocidad medida en S. Y aquí, como la velocidad V mayúscula es constante, la derivada con respecto al tiempo es trivial. Así es que me queda simplemente la velocidad y me queda esta regla, que es la regla de suma de velocidades en la mecánica de Newton. Y ahora, si yo quiero, puedo volver a derivar con respecto al tiempo y
Y como la velocidad relativa entre los dos sistemas es constante, su derivada es cero, las derivadas de las velocidades son las aceleraciones, y me va a quedar que en los dos sistemas de referencia las aceleraciones son iguales. Ahora, entonces, las transformaciones de Galileo me enseñan varias cosas. Me enseñan que, por ejemplo, que las posiciones y las velocidades son relativas, dependen del sistema de referencia. Pero las aceleraciones son absolutas. Ahora bien, déjenme ir a la pizarra. Como las aceleraciones son absolutas, eso quiere decir, como las aceleraciones son absolutas, eso quiere decir que las fuerzas, recordemos que la fuerza es m por a, entonces yo hago esto, y la fuerza es igual m por a. Entonces, si yo multiplico esta ecuación asterisco, esa de ahí, si yo la multiplico por la masa, voy a obtener que las fuerzas medidas en cualquier sistema inercial tienen que ser las mismas. Y esto hace entonces que la segunda ley de Newton sea la misma, o sea, tenga la misma forma en todos los sistemas de referencia inerciales. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Preguntas? Sí, profe. Ya, parece que la única pregunta es cómo van a conseguir leer una letra tan fea, digamos, ¿no? Pero bueno, probablemente esa sea la mayor dificultad del curso, ¿no? Ya, si no hay preguntas, volvamos los apuntes. Ya. Ahora, esto funciona súper bien en la mecánica, pero vamos a ver qué pasa en la electrodinámica. Para la electrodinámica vamos a considerar el siguiente ejemplo. Vamos a considerar aquí, esto es un cilindro, un tubo, o si ustedes quieren un hilo infinito, da lo mismo. Un hilo infinito uniformemente cargado con densidad lineal de carga lambda. Y vamos a tener aquí, aquí está la densidad de carga. Y aquí, aquí vamos a tener una carga puntual Q separada una distancia R de este alambre uniformemente cargado. Estoy viendo la imagen de la izquierda. Entonces uno puede preguntarse, bueno, ¿cuál es la fuerza que siente la carga Q en esta situación? Bueno, este es un problema típico de física 120. Lo primero que uno tiene que hacer es obtener el campo eléctrico generado por este hilo infinito. Eso no es difícil de hacer, se puede hacer con la ley de Gauss, y el resultado es que este es el campo eléctrico. Y la fuerza que va a sentir la carga, bueno, la fuerza va a ser
Q veces el campo eléctrico. De hecho, eso es lo que nos dice la fuerza de Lorentz. Aquí el campo magnético es 0, así es que la fuerza es Q veces el campo eléctrico. Y como esa es la única fuerza que está actuando sobre la carga, la fuerza neta entonces va a ser 2Q lambda partido por R. ¿Mm? Esa va a ser la fuerza. Profesor, ¿Sí? ¿por qué dice que el campo magnético es 0? Porque estoy viendo el lado izquierdo de esta figura. Y en el lado izquierdo de esta figura tenemos todas las cargas estáticas. No hay corriente. Ah, ok, ok. Y como no hay corriente, no hay campo magnético. Gracias. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es mirar la misma situación, pero en un sistema de referencia que, eh, que se está moviendo con respecto a la carga, con respecto a la carga Q. Se está moviendo, digamos, hacia la izquierda. ¿Mm? Entonces, ese sistema de referencia va a ver la situación como está graficada en la parte derecha de la figura. En la parte derecha de la figura, la carga se está moviendo con velocidad Q, pero con velocidad V, pero también todas las cargas del hilo se van a estar moviendo con velocidad V. Entonces, van a generar una corriente dada por lambda, que es la densidad de carga, por V. ¿Ok? Entonces, en esta situación, además de haber campo eléctrico, porque el alambre sigue estando cargado, además de haber campo eléctrico, va a haber un campo magnético generado por esta corriente. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, Ya. Entonces podemos usar la la ecuación de Lorentz, la fuerza de Lorentz, para calcular la fuerza total. El campo, bueno, el campo magnético se puede calcular con la ley de Ampère. No lo voy a hacer aquí porque no lo voy a repetir el curso de física 120, pero se puede usar la ley de Ampère y el resultado es que el campo magnético es este de aquí. Y la fuerza magnética entonces, que es esta de acá, va a tener esta forma. El signo menos es producto del producto cruz, ¿no? Y esta fuerza magnética voy a tener que sumársela a la fuerza eléctrica que obtuve antes. Y ahora descubro que la fuerza sobre la partícula es esta de acá. Es decir, hice el cálculo de la fuerza en un sistema de referencia en el que todo estaba en reposo y luego lo hice en otro sistema de referencia inercial en que las cargas se estaban moviendo y encuentro que la fuerza es diferente. Y eso evidentemente es un problema porque eso viola la relatividad de Galileo. Las transformaciones de Galileo que dieron origen a la relatividad de Galileo me dicen que las aceleraciones tienen que ser iguales y por lo tanto las fuerzas tienen que ser iguales en todos los sistemas inerciales. Pero yo encuentro que eso no es cierto en la teoría electromagnética. El electromagnetismo, con su fuerza de Lorentz, me dice que las fuerzas son distintas, las fuerzas eléctricas y magnéticas son distintas en distintos sistemas de referencia inerciales. Por lo tanto, tenemos un problema. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Preguntas? sí, ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Ya. Entonces, tenemos que resolver esta inconsistencia. Tenemos que resolver esta paradoja. Bueno, para resolverla necesitamos elementos adicionales. Hay otro aspecto en que la electrodinámica y la relatividad de Galileo la relatividad de Galileo es que las ecuaciones de la mecánica tienen la misma forma en todos los sistemas de referencia, que la ley de fuerza que la segunda ley de Newton es la misma en todos los sistemas de referencia. Otro problema que vamos a tener entre la electrodinámica y la mecánica es el siguiente. A partir de las ecuaciones de Maxwell, uno puede obtener ecuaciones de ondas. De hecho, aquí está explicado cómo se obtienen las ecuaciones de onda. No lo voy a hacer para ganar un poco de tiempo. Pero uno encuentra que los campos eléctricos, como los campos magnéticos, obedecen ecuaciones de onda. Las ecuaciones de onda ustedes la conocen desde física 130. Así es que y en física 140 también trabajaron con ellas. Así es que son grandes conocidas de ustedes. Y estas ecuaciones de onda, de hecho, me dicen que en el vacío, los campos eléctricos y los campos magnéticos se propagan en forma de onda con velocidad c. La velocidad de propagación es c. Ahora bien, esta constante c es una constante que tiene dimensiones de velocidad y que aparece en las ecuaciones de Maxwell. Y por lo tanto puede ser medida por experimentos eléctricos y magnéticos. Por ejemplo, uno podría medir el campo magnético producido por una densidad de corriente y medir y obtener el valor de C en un experimento puramente eléctrico. Perdón, puramente magnético. Y el caso es que el resultado experimental es que C es más o menos igual a 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, que es la velocidad medida para la luz. Entonces, y aquí viene la gran maravilla de la teoría de Maxwell. Maxwell predice o Maxwell obtiene como resultado que la luz es una onda electromagnética. Pero antes de abrir la champaña, o el espumante, digamos, antes de comenzar a festejar, tenemos que hacernos una pregunta. Ok, aquí aparece una velocidad que resulta ser la velocidad de la luz. Pero la relatividad de Galileo nos enseña que las velocidades son relativas. Las velocidades dependen del sistema de referencia. Por lo tanto, cada vez que yo especifico una velocidad, tengo que especificar en qué sistema de referencia está siendo medida. Entonces, lo que tengo que preguntarme es en qué sistema de referencia está siendo medida esta velocidad c. Y el problema es que las ecuaciones de Maxwell no especifican ningún sistema de referencia en particular. No hay ninguna referencia a ningún sistema en particular. Bueno, pero aún así podemos conjeturar una solución. Profesor, ¿Sí? pero la referencia sería el medio, ¿no? Bueno, ese es el punto. Muchas gracias. Eso es alguien que ha aprendido mecánica ondulatoria. En mecánica clásica hay millones de ejemplos de ondas que satisfacen ecuaciones de ondas como esta.
las ondas en una cuerda, las ondas en el agua, por ejemplo, las ondas de sonido en el aire. Y todas esas ondas obedecen una ecuación de este tipo. Y en todas esas ondas, en todos esos ejemplos, esta velocidad de aquí es medida en relación al medio en que se propagan las ondas. O sea, esa velocidad está medida en el sistema de referencia en el que el medio está en reposo. Entonces, ahora uno tiene que preguntarse, bueno, ok, ¿será que en este caso también esta velocidad de aquí está medida en relación al medio en que se propagan las ondas electromagnéticas? Entonces los físicos clásicos dijeron, bueno, sí, tiene que ser así. Pero ahí viene la segunda pregunta. ¿Cuál es el medio en el que se propagan las ondas electromagnéticas? Porque esta ecuación yo la obtuve suponiendo que estaba en el vacío. Entonces la solución que dieron los físicos del siglo XIX fue inventar un medio en el que se propaga o en el que se propagarían las ondas electromagnéticas. Ya ese medio lo llamaron éter. Y entonces el éter era un medio muy sutil que permeaba todo el universo y que servía únicamente para que en él se propagasen las ondas electromagnéticas. Y la velocidad de la luz, entonces, esta de aquí, estaría medida en el sistema de referencia en el que el éter está en reposo. Profesor, ¿Sí? ¿a qué se refiere eso cuando está en reposo? O sea, un sistema es, por ejemplo, imagínate que tú estás en una laguna. Vamos a ver si somos capaces de dibujar eso. Imagínate que hay una laguna aquí, y para que sea una laguna de verdad, vamos a colocar aquí una hojita, y en esa hojita un sapito, ahí hay un sapito, con su lengua ahí para afuera. No, no le vamos a dibujar la lengua. Vamos a dibujar el sapito. Ahí está el sapito. Y aquí vamos a colocar un... No, no es el monstruo del lago Ness, eso debería ser un patito. ¿Mm? Ahí hay un cisne en la laguna. ¿Ok? Y en esta laguna tú tiras una piedra y la piedra produce onditas que se propagan. Y ahí la onda se va a difractar en el pato y en la hojita, ¿no? Con el sapito. Bueno, estas ondas se propagan con la velocidad v. Pero este v es medido en un sistema de referencia en el que el agua, en términos generales, está en reposo. O sea, la laguna entera no se está moviendo hacia allá, por ejemplo, con una velocidad de grande. No, eso no queremos eso. La laguna está en reposo con, ¿m? En este sistema de referencia. Y es con respecto a ese sistema de referencia en que la laguna está en reposo, en que yo mido esta velocidad. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Ya, entonces yo voy a suponer que también que existe un medio que no sé lo que es un medio sutil que llena todo el espacio, que se llama éter. Y aquí en este éter se propagan onditas, que son las ondas electromagnéticas.
La onda se mueve, se propaga, pero y se propaga con velocidad c, con velocidad c. Pero yo estoy suponiendo que esta velocidad es medida en un medio en el que el éter en promedio no se mueve, el éter está quieto. ¿Está bien? Sí, ¿Logré explicar? sí. Ya. Si alguna explicación fuera insuficiente, por favor insistan. ¿Ya? Mi trabajo no es pasar materia, mi trabajo es sacarle las dudas. Eso es. Profe, y con respecto a la expansión, igual en promedio estaría quieto ¿A la expansión de qué? del universo. Ah, no, aquí todavía no estamos hablando de expansión del universo y todo lo demás. Nos falta mucho para llegar a eso. De hecho, en 30 segundos más, el éter va a dejar de existir. ¿No? Así es que, eh, así es que no te preocupes demasiado por qué pasa con el éter en la expansión del universo. Ya, entonces, los físicos del siglo XIX dijeron, bueno, esto se tiene que estar siendo medido con respecto al éter. Pero espérate, el éter llena todo el universo y la Tierra está girando alrededor del Sol. Como la Tierra está girando en torno al Sol, la Tierra debe estar moviéndose en el éter. Por lo tanto, la Tierra no está en un sistema de referencia en que el éter esté en reposo. Un sistema de coordenadas fijo en la Tierra tiene que ver moverse al éter. ¿Ok? Y entonces, como las velocidades son relativas, nosotros deberíamos ser capaces de detectar ese movimiento del éter con respecto a nosotros. O al revés, nuestro movimiento, el movimiento de la Tierra con respecto al éter. Y eso motivó a Michelson y Morley a hacer el famoso experimento de interferencias que seguramente ustedes estudiaron en Física 140. Y por más que buscaron y por más que hicieron su experimento con la mayor precisión posible, nunca consiguieron detectar el movimiento con respecto al éter. Por otro lado, también hubo esfuerzos teóricos para modificar la electrodinámica para evitar las conclusiones que estamos teniendo. Y así hacerla compatible con la mecánica newtoniana, pero ninguna de esas tentativas tuvo éxito. Todas fueron descartadas por algún tipo de observación, por algún tipo de experimento. Entonces, Profe, ¿sí? me perdí un poco. ¿Qué fue lo que trataron de detectar con el experimento? El movimiento de El movimiento nosotros. del éter. Mira, la situación es la siguiente. Esto es muy entretenido, súper cachilupi. La Tierra, aquí está el Sol, y la Tierra está orbitando alrededor del Sol. Se está moviendo hacia alrededor del Sol. Está dando vuelta en un año. Por lo tanto, la Tierra se está moviendo con respecto al éter. Suponte tú que el Sol está en reposo con respecto al éter, que tampoco lo está, pero y aquí está, todo esto está lleno de éter, digamos, que está quietecito. Entonces la Tierra se está moviendo en este mar de éter. Se está moviendo en una determinada dirección. Entonces, a, eh, a Michelson y Morley se les ocurrió
lo siguiente. Supongan que la Tierra se está moviendo en esa dirección. Para nosotros que estamos en la Tierra, vamos a sentir una especie de viento de éter en la dirección contraria. Entonces hay un viento de éter. Ujú. Y ahora supongan ustedes que yo tengo aquí una linterna y alumbro aquí en esta dirección. Entonces, la luz aquí debería moverse con una velocidad c menos la velocidad con que yo siento ese viento de éter. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, profe. Porque la luz está yendo contra la corriente. Pero si yo alumbro en esa dirección, aquí la luz debería tener velocidad c solamente, porque el éter no tiene velocidad en esa dirección. Entonces la idea de Michelson y Morley fue la siguiente. Supongamos que yo tengo aquí una fuente de luz, tiro un rayo de luz, el rayo de luz lo vamos a hacer amarillo. Ups. Tengo aquí mi fuente de luz y tiro un rayo de luz aquí. Y yo aquí tengo un espejo no, lo voy a hacer por el otro lado. Tengo un espejo semitransparente que hace que parte de la luz vaya para allá y otra parte de la luz siga aquí. Y aquí tengo espejos que hacen que la luz se refleje y vuelva para acá y vuelva para acá. Si estas distancias aquí son iguales, la luz va a haber recorrido distancias iguales con velocidades diferentes. Entonces deberían llegar aquí con una diferencia de fase y deberían provocar un patrón de interferencia. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, Sí. Ya. Entonces, lo que Michelson y Morley trataron de hacer fue detectar ese patrón de interferencia aquí. Y nunca vieron nada. Si nunca vieron nada, eso quiere decir que la luz se propagó en ambas direcciones con la misma velocidad. Y la manera más natural de interpretar eso es que no hay éter. Profe, ¿Sí? el rayo de luz que va perpendicular al viento de éter no debería curvarse un poco, asumiendo que existía. Sí, sí, hay un efecto de ese tipo también, pero estoy obviando algunos detalles porque para hacer la explicación un poco más sencilla, digamos, para no demorarme demasiado. ¿Mm? Ok. ¿Ya? Pero eso no interferiría en el experimento igual. Llevaron en consideración todo ese tipo de cosas. De hecho, Ah, ya.
de hecho, los tipos fueron tan cuidadosos que quisieron minimizar las vibraciones, porque las vibraciones también pueden hacer que aparezcan interferencias raras acá. Y pararon el tránsito de Chicago por un día entero para poder hacer las mediciones. Y aún así no consiguieron. Entonces, bueno, de hecho, Lorentz, se me olvidó decírselo. Lorentz, bueno, voy a perder el dibujo, pero en fin. Lorentz, en realidad, se dio cuenta que el resultado de Michelson-Morley se podía explicar si él suponía que esta longitud se acortaba por una de esa manera en el debido al viento de éter. Y ese es el origen de la contracción de Lorentz. Lorentz descubrió la contracción que lleva su nombre no en el contexto de la relatividad, sino que tratando de explicar el experimento de Michelson-Morley. Pero es una curiosidad histórica solamente. El hecho es que esa era la situación hacia 1905. Voy a leer el párrafo porque yo creo que me quedó muy bonito. Hacia 1905 la física teórica parecía estar en un callejón sin salida. Por un lado estaba la mecánica de Newton, que constituía el monumento fundamental de la física. Por el otro, la electrodinámica de Maxwell significaba una gran síntesis que no solo unificaba la electricidad y el magnetismo, además de la óptica, sino que había predicho la existencia de ondas electromagnéticas y explicado la naturaleza de la luz. Dos teorías extraordinariamente exitosas, pero incompatibles. Esta situación presentaba dos posibilidades reales. Una, modificar la electrodinámica, pero ya dijimos que todos los intentos en este sentido fracasaron. Y dos, modificar la mecánica. Fíjense que hoy día estamos en una situación muy parecida. Hoy día tenemos dos teorías muy exitosas, la relatividad general y la teoría cuántica de campos, la mecánica cuántica, ¿no? Pero las dos no se llevan bien. No es posible o no ha sido posible construir una teoría cuántica de la relatividad general que sea válida y consistente en todas las escalas de energía. Así es que estamos en la misma situación que en 1905, digamos. Necesitamos que alguien tenga una brillante idea para resolver la situación actual. Así es que por favor pónganse a pensar. Y en 1905, Einstein, para tratar de resolver este problema, propuso dos axiomas, dos principios, que ustedes estudiaron en Física 140. El primer principio es que las leyes de la física deben ser las mismas, deben tener la misma forma en todos los sistemas de referencia inerciales. Eso es el principio de la relatividad. Y fíjense que Einstein extiende este principio a todas las leyes de la física, no solamente a las leyes de la mecánica, sino que a todas las leyes de la física, incluyendo las ecuaciones de Maxwell. Pero por otro lado, o sea, y esto entonces, esto
parecía indicar que lo que había que modificar era la electrodinámica. Pero luego Einstein propone el segundo postulado. Y ese postulado dice, la luz se propaga a la misma velocidad c en todos los sistemas de referencia inerciales, sin importar el estado de movimiento del emisor. Esto es inconcebible. Es aquí que ustedes deberían golpear la mesa, dar la vuelta, hacer barricadas en las calles, digamos, porque esto es inconcebible. Porque por un lado, Einstein me está diciendo que el principio de relatividad tiene que satisfacerse para todas las leyes de la física, pero por otro lado, me está diciendo que hay una velocidad absoluta, hay una velocidad que es la misma en todos los sistemas de referencia. Y esto parece contradictorio porque justamente Galileo nos enseñó que el principio de la relatividad implica que las velocidades son relativas. ¿Cómo viene este tipo, este tal Alberto, ¿no?, a decirme que hay una velocidad en el universo que no es relativa, sino que es absoluta? Parece que eso se choca de frente con la relatividad de Galileo, y así es. Y eso es lo que nos obliga a modificar no la electrodinámica, sino que la mecánica. ¿Me doy a entender? Sí, ¿Alguna pregunta? sí. Dime. Usted había dicho que Galileo había dicho que la aceleración era absoluta. Sí, sí, Entonces hay dos con la absolutos. aceleración no hay problema. De hecho, las aceleraciones estaba bien que fuesen absolutas, porque eso hacía que las fuerzas fuesen absolutas. Lo que quiere decir es que las fuerzas eran las mismas en todos los sistemas de referencia. Y eso estaba bien. Eso hace que la segunda ley de Newton sea compatible con el principio de relatividad. ¿Mm? Pero aquí Einstein me propone algo distinto. Einstein me propone una velocidad que es absoluta. Y eso es muy Claro, por raro. eso siento que se parecen, porque propusieron un absoluto. Claro, claro. De hecho, cuando dicen que la relatividad enseña que todo es relativo, eso no es cierto. Ni siquiera la relatividad de Galileo enseñaba que todo era relativo. Hay cosas relativas y hay cosas absolutas. El caso es que no hay nada de traumático en que la aceleración sea absoluta. Lo que es traumático es que haya una velocidad que es absoluta, porque eso obliga a modificar la mecánica. Lo que está diciendo el segundo principio es que las transformaciones de Galileo no son ciertas, porque si fueran ciertas, todas las velocidades tendrían que ser relativas. Pero aquí hay una velocidad que no lo es. Y esto también echa por tierra el éter, ya no necesitamos éter. ¿Por qué? Porque el éter fue inventado para decir cuándo la velocidad de la luz era c. Pero resulta que ahora la velocidad de la luz es la misma en todos los sistemas de referencia, así es que no se necesita éter. Fuera el éter. El segundo principio lo que está diciendo es que la relatividad de Galileo está mal. Pero si la relatividad de Galileo está mal, entonces la mecánica de Newton también está mal, está mala. Hay que reescribir la mecánica de Newton. Tengo que abrirle la ventana al gato, permiso. Ya, entra, gato, entra. Ya.
Así es que las implicaciones son profundas. Las implicaciones son profundas. Hay que cambiar la mecánica. ¿Alguna otra pregunta? Hoy día se nos acaba el tiempo, pero el jueves vamos a partir de estos dos postulados, vamos a reconstruir la mecánica. Vamos a construir una mecánica distinta a la de Newton, que cumpla estos dos postulados, y esa va a ser la mecánica de la relatividad especial. ¿Les parece? Ok, espero no haberlos aburrido demasiado hoy día. La próxima semana vamos a iniciar un proceso de descubrimiento que nos van a hacer explotar la cabeza, creo yo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta final? Profe, ¿la otra semana o el jueves? El jueves, dije la otra Ah, semana. sí. El jueves. Cuando diga la semana anterior significa la última clase, cuando diga la próxima semana significa la próxima clase. Ya. Ya. Ok, la próxima clase entonces nos vemos en la alegría y en la felicidad. Que estén todos muy bien. Cuídense. Chao, profe, Chao, gracias. gracias. Chao, profe. Muchas gracias, se pasó. Gracias, nos Profe. vemos. Chao, profe. Chao, chao.